Bien, iniciemos la clase de hoy. Lo que vamos a hacer es terminar hoy con las estructuras de control para luego ya desde la próxima clase ingresar a lo que son estructuras de datos. Hoy día estaríamos completando lo que es este concepto, haciendo un ejercicio también y viendo cómo ya se aplica en el total, junto con todo lo que ya se había visto antes. Bien, vamos a seguir con estructuras de control de repetición. En esta ocasión vamos a ver una estructura que me permite repetir un proceso una o más veces. Las estructuras que teníamos antes me permitían tener, sí, estoy grabando, ¿ya? Me permitían tener 0 o más repeticiones. En esta ocasión vamos a ver este que me permite hacer una o más repeticiones. Esta estructura de control, como las anteriores dos que hemos visto, siempre te permite repetir de manera controlada y siempre te sugieren que tú puedas estar muy consciente de lo que es el control de la terminación, de que en algún momento esta tu repetición termine. Eso siempre te recomiendan que le pongas atención. Cuando se hace una repetición de uno más veces, también esta estructura de control se considera una que está basada en condición, que significa similar a la que hemos visto en la anterior clase. Esta estructura de control va a repetir el proceso cuando la condición se evalúa verdadera y va a parar la repetición del proceso cuando la condición se evalúa falsa. En algún momento, entonces, tenemos que asegurar o prestarle atención de que la condición que está controlando la repetición pueda evaluarse falsa, ¿ya? Siempre es una recomendación cuando se utiliza estructuras de control de repetición. A ver, ya habíamos visto la anterior clase una implementación que me permitía hacer este trabajo. Sin embargo, vamos a volverla a repetir, que te dice, si tenemos un número entero positivo, queremos saber cuántas cifras tiene este número. A ver, ¿qué podemos decir de un número? Cuando existe un número, basta que exista. Este número mínimamente, ¿cuántas cifras tiene? Una, ¿ya? Mínimamente. Piensen en cualquier número que se les ocurra, entonces el número mínimamente, hasta que exista, va a tener una cifra. Por lo tanto, a ver. 51. ¿Perdón? 51. Sí, pero por lo menos va a tener una cifra, ¿de acuerdo? Es que hay mucha gente que dice, es que si el número no existe, en realidad el concepto no existe en el número, no debería, si es que tienes un número, ya es. El número probablemente que se te ocurra que no tiene valor es el 0, pero por muy 0 que sea, no tiene valor numeral. Pero la cantidad de cifras que ocupa un 0 es 1, ¿ya? Entonces a eso se refiere. Un número al existir, sobre todo si es entero positivo, cualquier número, si existe, basta que exista, este por lo menos tiene una cifra. Puede tener una o más cifras. Como no sabemos exactamente de qué número estamos hablando, lo que se quiere hacer es un procedimiento sistemático que me permita determinar la cantidad de cifras que tiene un número. Como me decía su compañero, por ejemplo, si fuera el 51 el número en cuestión, ¿qué me debería generar este razonamiento? 2, porque resulta que tiene 2 cifras el número. Ya, pero mínimamente, fíjense, el número, al existir, repito, ¿cuántas cifras tiene? Tiene una.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este proceso? Basta que tengamos un número, nosotros ya tenemos que contar de entrada. Ya, si mi contador empezara en 0, entonces de entrada yo ya empiezo a contar. ¿Ya? Empiezo a contar y le pongo 1 en el contador. Y luego, una vez que cuento, vamos a hacer una reducción del número y luego preguntamos si el número aún sigue siendo mayor que 0, ¿cierto? Si es mayor que 0, eso quiere decir que todavía hay una cifra más que contar. Entonces, vuelvo a contar, reduzco el número. ¿A qué me refiero con reducir el número? No a cambiarle el valor numeral, sino más bien a cambiarle la cantidad de cifras. Por ejemplo, si el número tenía 51, en este caso reducir mi número sería quitarle una cifra, ya sea el 1 o el 5. Vamos a ver cuál me conviene, pero no importa. Del 51 yo lo reduzco. ¿Y a qué lo vamos a reducir? De ser un número de 2 cifras, lo vamos a reducir a ser un número de una cifra. ¿Por qué? Porque a mí me están pidiendo que cuente la cantidad de cifras que tiene el número. Si es que mi número, fíjense, sigue siendo mayor a 0, si es mayor a 0, resulta que sigue teniendo cifras este número, ¿ya? Porque la primera vez ya el número es, fíjense, la primera vez basta que el número sea, contamos. Y si nosotros le reducimos, quiere decir que le quitamos una cifra, entonces el único número o los únicos números que quitándoles una cifra me van a dejar en 0 vendrían a ser los números que tienen una cifra. ¿Correcto? Por ejemplo, si al 9 yo le quito una cifra, ¿qué número me va a quedar? 0, ¿correcto? Y el 0 ya no lo vamos a contar más de una vez. Por esa razón, en esta implementación o en este razonamiento, solamente contamos mientras o si es que mi número es mayor a 0. ¿Ya? Bien, en este caso, se requiere contar por lo menos una vez. ¿De acuerdo? Contar y reducir tenemos que hacer por lo menos una vez. ¿Ya? Y dependiendo de cómo queda mi número reducido, vamos a decidir si contamos una segunda, una tercera, una enésima vez el contar y el reducir. Pero mínimamente, ¿cuántas veces tengo que contar? Una vez, por esta condición que hemos dicho acá. El número es, entonces, de entradita ya tengo que contar por lo menos una vez. Bueno, una vez que tenemos esto, fíjense, ni bien la condición me dice que es verdad, si el número es mayor a 0, entonces vamos a volver a contar, reducir. Preguntamos, si me dice que sí, contamos, reducimos. Ese es otro razonamiento que tiene una leve diferencia con el razonamiento que hemos hecho la anterior semana. La anterior semana, ¿qué era lo primero que hacíamos? Preguntábamos. Si me decía que era verdad, entonces recién hacíamos el proceso a repetir y luego volvíamos a preguntar. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero hacemos el proceso y luego preguntamos si alguna condición se cumple para seguir repitiendo el proceso. Eso que está en el rectangulito azul vendría a ser el proceso que voy a repetir tantas veces para decidir la cantidad de cifras que tiene un número entero positivo. Esta flechita, fíjense que tenemos nosotros acá, es bastante significativa si es que consideramos una lectura de esta parte de la transparencia por un ser humano. ¿Ya? ¿Qué me está diciendo? Que de aquí tengo que venir acá si es que me responde esta pregunta, ¿verdad? ¿Ya? Pero como ya se había mencionado, la programación es el arte que te permite estructurar tu pensamiento de forma descriptiva, escrita y no ambigua y además sistemática. Por lo tanto, esta flechita la vamos a transformar en un pensamiento. ¿De acuerdo? ¿Qué estoy queriendo hacer? Estoy queriendo repetir esto mientras esta condición es verdadera. ¿Ya? Y lo vamos a transformar así. ¿Qué le digo? Voy a hacer que contar y reducir mientras el número sea mayor a 0. Voy a hacer estas dos cosas. Hago esto mientras esta condición sea verdadera.
Si nosotros agarramos esto en términos un poco más estructurados o le vemos una estructura de pensamiento, más o menos sería así, ¿no es cierto? Todo este hacer mientras vendría a ser una estructura que me modela un pensamiento que me permite repetir un proceso una o más veces. La repetición, ¿en qué se va a basar? En el cumplimiento de una condición. A esta famosa estructura de control se le conoce como la estructura do while, la que hemos visto la anterior semana que se llamaba while. Esta no, es do while, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se escribe en términos estructurados, digamos, este pensamiento? Yo quiero hacer un proceso tantas veces mientras esta condición sea verdad. Entonces, yo voy a hacer por lo menos el proceso una vez. Y mientras esta condición sea verdadera, voy a seguir haciendo el proceso. ¿De acuerdo? Así funciona. Repito, diferente a lo que habíamos visto la anterior semana. La anterior semana, antes de hacer el proceso, ¿qué teníamos que hacer? Verificar que la condición es verdadera, ¿ya? Esto lo vamos a traducir en una semántica, como siempre, toda instrucción o todo constructo mental está siempre asociado a una semántica, a un significado, a cómo se va a leer y cómo se opera o se entiende que este pensamiento funciona. Este es de 3 pasitos. Te dice, el primer paso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ejecutar el proceso. Sin preguntar nada, ejecutamos el proceso la primera vez. Luego vamos a ir a evaluar la condición que me controla la repetición. Si la condición me dice que es verdadera, entonces volvemos a ejecutar el proceso y volvemos a hacer la condición, así tantas veces como mi condición sea verdadera. Este proceso, ¿cuántas veces se va a hacer? Una vez más de lo que esta condición se hace verdadera, porque la primera vez hace el proceso sin hacer pregunta. Para la segunda, sí, ya tiene que preguntar esta condición. En algún momento, por las reglas de terminación, esta condición debería evaluarse o debería ser posible que su evaluación sea falsa. En ese instante de tiempo, entonces, la repetición termina. ¿De acuerdo? Esta vendría a ser la semántica operacional del do while, en términos generales. ¿Cómo se escribe en terminología javera esto? Se utiliza la palabra reservada o la pareja, ¿no? Do, while, punto y coma. Esta es la única estructura de datos de control que van a ver que terminan en punto y coma. Las otras estructuras de control no terminaban en punto y coma. Si ustedes revisan un poquito la información, no terminan en punto y coma. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Vamos a hacer este proceso mientras esta condición sea verdadera. Eso te dice, haremos el proceso. Y mientras la condición sea verdadera, seguimos haciendo el proceso. La semántica operacional no cambia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer si tú quieres aprender un nuevo lenguaje de programación imperativo estructurado? Tienes que ir a averiguar cómo es la sintaxis que corresponde a la semántica operacional del do while en términos generales. ¿De acuerdo? Esa es la forma de proceder, si es que es imperativo. Entonces, habíamos pensado que el proceso para contar la cantidad de cifras que tiene un número era así, ¿no es cierto? Vamos a hacer, primero vamos a contar, vamos a reducir el número y luego vamos a ir a preguntar si el número sigue teniendo cifras. Si sigue teniendo cifras, contamos, reducimos el número. El número sigue teniendo cifras, entonces contamos y reducimos el número. ¿Cuándo se dice que el número habría terminado de contar las cifras? Cuando algún momento llegue a cero. Pero el primer cero, si es que el número ya de entrada fuera cero, de entradita, va a contar, correcto, pero si después de reducir encontramos una segunda vez de cero, ese ya no se va a contar, ¿de acuerdo? Entonces, la forma de reducir en este caso, ¿cómo vamos a hacer? La forma más sencilla es quitándole el dígito de las unidades. Entonces, para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le digo, lo primero que haremos es contar, ¿sí? Contar una cifra
Y luego reducimos el número. ¿Y cómo lo vamos a reducir? Quitándole la cifra de la unidad. Si ese número reducido es mayor a 0, tengo que volver a contar. ¿Ya? El proceso completo para saber la cantidad de cifras que tiene un número vendría a ser más o menos así. Este vendría a ser el método que se compromete a generarme un resultado de tipo entero, que se compromete a calcular la cantidad de cifras. Y para ello vamos a recibir un dato de entrada que es un número que ofrece el cero positivo. ¿Ya? ¿Dónde está mi variable respuesta o mi respuesta en el calculador? Inicialmente vamos a empezar de cero, todavía no hemos iniciado conteo. Y aquí contamos, ¿cierto? El primer valor de mi calculador a 4 sería 1. Reducimos y dependiendo de cómo volvemos a contar, reducimos. ¿Dónde está mi respuesta de este proceso? En contador. Estas tendrían que ser las tres estructuras de control de repetición, revisión rápida. ¿Cuál sería la estructura de repetición por conteo, conocida como el FOR? ¿Cuál es la diferencia entre una de conteo por condición? Que en conteo nosotros controlamos la cantidad de veces que se va a repetir basado en un conteo que está usualmente enmarcado en un límite inicial y en un límite final. ¿Ya? ¿Y por qué se dice por conteo? Porque lo que se hace es verificar cuántos valores válidos se debe asumir en ese rango de limitación de repetición, ¿de acuerdo? Y esos valores, ¿quién los va a ir asumiendo? Un contador. Ahora, dependiendo de cómo quieres contar, puede ser menos o más repeticiones, considerando un rango, ¿ya? Eso sería una estructura de control de repetición por conteo y esa por definición puede permitir repetir 0 veces el proceso o más veces. Eso va a depender de cómo es el rango en el que estás queriendo contar o cómo es tu contador, etc. Las otras dos estructuras de control de repetición son aquellas que son basadas en condición. Entonces, ¿cómo controlan la cantidad de veces que se va a repetir por una condición? El while siempre primero repite el proceso haciendo la pregunta antes de la repetición. Primero pregunta y luego repite. Y el do while, ¿cómo hace? Primero hago y luego pregunto para seguir repitiendo. ¿Ya? Entonces, el while es una estructura de control de 0 o más repeticiones. ¿Por qué razón? Porque si vamos a repetir el proceso, pero para ello primero tenemos que preguntar una condición o tenemos que verificar el cumplimiento de una condición, a la primera pueda que mi condición no se evalúe verdadera, entonces el proceso no se va a hacer ni una vez. En cambio, el do while no, está pensado para que el proceso mínimamente se haga una vez o más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque primero hacemos y luego preguntamos para ver si volvemos a hacer. ¿Ya? Ese vendría a ser el do while. While, do while, estructuras de control de repetición que están basadas en condición. Muy bien, a ver, ¿qué ejercicio quiero que retomemos el día de hoy? Uno que hemos dejado antes del primer parcial, que lo tenían como tarea para completar y ahora van a fijarse que lo vamos a hacer un poco más finito, ¿ya? A medida que vas aprendiendo cosas, tu estructuración de pensamiento va a tener más elementos para poder explicar las cosas. Entonces, en este momento tú ya tienes 3 nuevos elementos para poder estructurar tu cerebro. Un for, while o do while cuando quieres hacer repeticiones. ¿Qué ya sabías antes del primer parcial? Hacer asignaciones, que viene a ser la instrucción más sencilla, pero muy, muy compleja por lo que representa semánticamente en la estructuración de cerebro. Y lo que se había visto que era el condicional. ¿Ya? Que también es una estructura de control que me permite representar algún tipo de razonamiento mental. Más estas 3.
En total, ¿cuántas ya deberían poder utilizar con solvencia? 5. Asignación condicional, repetición 0 más veces for, repetición 0 más veces while y repetición 1 más veces do while. Voy a pasarles a compartir mi pantalla entera y si no tienen alguna duda, mientras yo voy cargando toda mi pantalla, los escucho. ¿Ninguna duda? Yo creo que esto van a acentuar a medida que vayan estructurando cerebro, ¿de acuerdo? Bien importante, jóvenes, pensar las alternativas de solución a un problema y estructurar sus alternativas o sus soluciones de forma no ambigua y sistemática. Ya eso es un trabajito que les va a tomar bastante tiempo si no suelen hacerlo, ¿ya? Entonces, la programación es práctica. Para ello que tienes estas instrucciones y estructuras de control que te permiten modelar pensamiento. A ver, antes del examen de primer parcial, el último ejercicio me parece que habíamos visto, bueno, no sé si era este, no. Este era uno de los antepenúltimos ejercicios que habíamos visto, que eran la fracción, porque el último que se había visto era el piedra, papel, tijera, si mal no recuerdo, ¿ya? Esta es la fracción. ¿Recuerdan qué tenían que hacer? Tenían que completar. Lo que tenían que completar se había hecho en clases el procedimiento que me permite sumar. Tenían que completar la resta. Acá está la resta. Prácticamente es bien similar a la suma, que es lo único que hacemos es cambiarle el símbolo de la operación, que en este caso vendría a ser la resta. La multiplicación es más sencilla todavía que la suma y la resta, que básicamente se consigue multiplicando numeradores y multiplicando denominadores. Y la división también es sencilla, como se consigue multiplicando los valores que están a los extremos, el numerador de esta fracción con el denominador de la otra fracción. Y el denominador, ¿cómo es? Es el denominador de esta fracción con el numerador de la otra fracción. ¿Ya? A eso se llama un resultado de división. ¿Qué también habíamos hecho ese día? Habíamos hecho un procedimiento que me permitía mostrar una fracción en formato mixto. ¿Qué significaba en formato mixto? Significaba que teníamos que ponerle parte entera y la parte en fracción. Entonces, a ver, vamos a recordar un poquito este ejercicio que teníamos. Y era algo así. La forma que me mostraba, por ejemplo, la fracción, si nosotros teníamos la fracción 7 tercios, digamos, entonces, ¿cómo tenía que mostrarme? Si es que era la mixta, 7 dividido entre 3 es ¿a cuánto? A 2, ¿correcto? Y aquí debería decirme 1, y aquí tantos guiones como dígitos tiene el número más grande, 1 dividido entre 3. Pero para eso que habíamos dicho, que se mostraba esto en 3 líneas. Bueno, ahorita estamos mostrando bonito, pero cuando estamos utilizando la pantalla, entonces se va a mostrar en 3 líneas. En la primera línea que se tenía que mostrar, el 1. En la segunda línea que teníamos que mostrar, el 2 y el guión, ¿correcto? Y en la tercera línea que mostrábamos, el 3. ¿Qué teníamos que hacer? Teníamos que fabricar estos espacios para que se vea bonito, porque si no fabricamos estos espacios, se mostraría así, fíjense, 1, 2, guión, 3. Así se hubiera mostrado mi fracción si no manejo los espacios. Entonces, esto habíamos visto que la cantidad de espacios que nosotros le ponemos por acá iba a depender del valor que nosotros hubiéramos obtenido en la parte entera. Y para ello, ¿qué habíamos hecho? Nos habíamos hecho un proceso que me permitía mostrar un espacio, 2 espacios, 3 espacios, así varios espacios. Y habíamos puesto también una restricción, que la cantidad de cifras que iba a tener tanto el numerador
como el denominador. ¿Para qué? Para fines de que esto funcione. Habíamos dicho que no podía exceder, fíjense estas cosas, no podía exceder la cantidad de cifras de 4. ¿De acuerdo? Tenía que ser menor o igual a 4 cifras. Bajo esa suposición, habíamos hecho un conjunto de operaciones que me permitían mostrar relativamente bien a esta fracción. Por otro lado, algo que también teníamos acá era considerar la cantidad de guioncitos que se mostraba. Y nos habíamos dado cuenta que mostrar espacios en blancos o mostrar tantos guioncitos como yo quiero, prácticamente parecen ser el mismo proceso, ¿cierto? ¿Qué es lo único que cambiaba aquí? Aquí lo único que cambiaba es qué es lo que yo quiero mostrar. En esta ocasión, ¿qué es lo que yo quiero mostrar? Espacios en blanco. Y en esta ocasión, ¿qué es lo que yo quiero mostrar? Guiones. Desde ese punto de vista, entonces, se hizo este procedimiento. ¿Recuerdan? Este que es la secuencia, me permitía mostrar en formato de cadena una secuencia de tantos caracteres Cs, fíjense, de tantos caracteres Cs, como me dice este valor, como cifras tenga este valor. Entonces, por ejemplo, para recordar, si el valor en este caso hubiera tenido, ¿sí? Si el valor fuera, qué sé yo, 123, entonces, ¿cómo funcionaba esto? Preguntábamos, ¿no es cierto? Si es que el valor era mayor o igual a 0, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Si el valor es mayor o igual a 0 y supongamos que quiero mostrar guiones, ¿cuántos guiones se añadía a la cadena 1? Pero si el valor es mayor que 10, entonces, ¿cuántos guiones se añadía a la cadena? Otro guión. Pero si el valor es mayor o igual a 100, entonces, ¿cuántos guiones se añadía? Uno más. Si el valor es mayor o igual a 1000, lo cual no es verdad, entonces, ¿cuánto? Ahí ya no se mostraba nada. ¿Cuántos guiones habíamos mostrado aquí? Tantos como cifras tenía este valor. Eso es lo que hace este proceso que tenemos en la derecha, ¿ya? Ahora, dependiendo de qué es este C, me va a generar guiones, me puede generar asteriscos, me puede generar lo que ustedes quieran. Si yo a este proceso le pido, fíjense, le envío algo así y le decimos, queremos, te cuento, utilizar esa secuencia y queremos mostrar, no sé, tenemos el número 475 y lo que queremos es mostrar el carácter 0, fíjense, 0, ¿correcto? Este proceso, ¿qué va a hacer? ¿Cuánto es el valor? Supongamos este es valor, ¿ya? En la ejecución de ese proceso. ¿Y esto qué vendría a ser? El carácter que quiero escribir tantas veces como cifras tiene este. Ya no me dice voy a escribir 475 ceros. ¿Qué me dice? Voy a escribir tantos ceros como cifras tiene el 475. Entonces, 475 mayor o igual a 0, sí. Entonces, ¿qué me va a escribir en mi cadena? Le va a poner un 0, ¿correcto? 475 mayor o igual a 10, sí. Entonces, ¿qué le va a poner? El otro 0. 475 mayor o igual a 100, sí, me dice. Entonces, le va a poner el tercer 0. 475 mayor o igual a 1000, no. Entonces, ahí termina mi cadena. Eso hacía esta secuencia. Entonces, ya se están dando cuenta, por ejemplo, que el concatenar o el aumentarle un 0, en este caso, un 0, el aumentarle otro 0, el aumentarle otro 0, esto se repite, ¿correcto? Este es un proceso que se repite tantas veces como cifras tiene este valor, ¿correcto? Entonces, aquí fíjense, yo me he hecho mi proceso secuencia. Este ya lo he convertido en el secuencia 1, la alternativa la primera vez que hemos hecho. Y acá yo tengo este otro proceso que es la secuencia. Este que tenemos acá, vamos a analizar. ¿Ya? Entonces, agarramos y vamos a ver cómo funciona este. Mejor me agarro otra pizarra limpiecita para poder hacer las cosas. Venimos por acá, ya no puedo hacer eso, entonces no hay problema. Vamos a borrar este y empezamos. Me dice, por ejemplo, si yo tengo el valor 473,
¿ya? Esto sería el valor, ¿correcto? Y nosotros queremos mostrar el carácter guión. El resultado de esto, ¿qué debería ser? Nosotros hemos dicho debería ser guión, 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 ¿correcto? Eso debería ser el resultado, una cadena, ¿ya? A ver, vamos a iniciar una ejecución de este proceso y vamos a ir viendo cómo funciona. Este proceso, ¿qué necesita como primer dato de entrada? Dice, como primer dato de entrada tiene el valor. Como segundo dato de entrada tiene C. En su valor, ¿qué le vamos a poner? 473. Y en el C que le estoy poniendo, el guioncito. Mi primera instrucción me dice, declara string. ¿Correcto? Ese string, ¿qué le vamos a denominar? Cadena. Ya, esta va a ser la cadena. Inicialmente, ¿cómo está la cadena? No tiene nada. En la instrucción 2, ¿qué me dice? En la instrucción 2, ponle la cadena vacía. ¿A quién? A cadena. ¿Sí? Y luego me dice, empezaremos la 3, fíjense, y la 3 es un do while. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? A la cadena dice que le tenemos que concatenar por derecha un guión. Entonces, mi cadena en este instante de tiempo, ¿qué cosa es? Es eso, ya no es esto. ¿Correcto? Y eso haría la 3.1. ¿Ya? En la 3.1, entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos concatenado un guión. En la 3.2, fíjense, me dice, agarra el valor que tienes, valor, y dividirlo entre 10. Entonces agarro este valor, lo divido entre 10, eso me sale 47, y ese va a ser el nuevo valor de valor. ¿Listo? Esto ya no es más valor. Preguntamos, ¿el valor es mayor que 0? Sí, me dice. Entonces, ¿dónde nos vamos? Nuevamente a la instrucción 3, ¿cierto? Vamos ahí. Y me dice 3.1. Agarra el valor de cadena, que es este, y a ese aumentarle, dice, un carácter. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener 2 guiones. Eso es cadena, ¿ya? Luego el 3.2. Agarra el valor que tiene valor, dividirlo entre 10. ¿Eso cuánto me da? A 4. Y ese va a ser el nuevo valor de tu valor, ¿correcto? Preguntamos. ¿El valor es mayor a 0? Sí, me dice. Entonces, ¿qué volvemos a hacer de nuevo? ¿Correcto? Empezamos. En la 3.1 que me dice, agarra el contenido de cadena. Y a ese, concatenale por derecha, otro guión. Concatenamos, este ya no es más la cadena. ¿Quién es mi cadena? Este. Agarra el valor que tienes en valor, ¿cierto? El contenido de valor, 4. Divídelo entre 10. ¿A cuánto me da? A 0. Y eso ponle como el nuevo valor de valor. Preguntamos, ¿0 es mayor que 0? No me dice. Entonces hemos terminado y fíjense qué es lo que ha construido. Me lo ha construido la cadena, que es lo que nosotros estábamos esperando como resultado. ¿De acuerdo? Eso es lo que he cambiado. Entonces, acá, si ustedes observan, estas instrucciones, que es la concatenación, la hago una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. En este caso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a hacer la concatenación tantas veces como cifras tenga mi número. ¿Ya? Entonces, esta implementación que teníamos acá, fíjense, esta, que me permite saber cuántas cifras tiene un valor numérico, acá yo la he combinado. Además de estar obteniendo las cifras del número, ¿qué también estoy haciendo? Estoy concatenando el carácter en mi cadena. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? Entonces continuamos. Le vamos a poner un poco más de personalidad a esta acción y vamos a agarrar lo siguiente. Vamos a ver. Haremos funcionar esta fracción para ver que realmente y evidentemente funciona. Esto lo puedo anular. Esta es una alternativa de solución, pero yo he encontrado otra mejor. Fíjense, más corta en términos de cuántas líneas he escrito.
más poderosa que la anterior, porque la anterior solamente consideraba si tenías 4 cifras, porque si ya había 5 cifras, siempre te iba a generar a lo sumo 4 guiones. En este caso, si ustedes observan, me va a generar tantos guiones como cifras tenga el valor que me están dando como dato de entrada. Ya entonces es mucho más poderosa que la anterior que teníamos. Hagamos funcionar el problema y veamos. Compilamos y le decimos, a ver, por ejemplo, nos vamos a construir esa fracción que tenía, que era 7 tercios, ¿ya? Y le vamos a pedirse mostrar de forma mixta. Esto me va a dar una cadena de resultado y acá vamos a traer y la vamos a mostrar la cadena. 2, 1/3. Me muestra bien, ¿cierto? Está mostrando bien. Fíjense, en esta implementación también ya he realizado la mostración normal. Por ejemplo, si a yo le pido mostrarse de forma normal, a esta fracción, fíjense, le pido mostrarse, debería mostrarme 7 tercios. Vamos a obtener el resultado y eso me va a dar en una cadena 2. Como muestra 7 tercios, está bien. Si yo construyo una cadena, esto nomás van a arreglar ustedes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo agarro la cadena 13 medios y le pido mostrarse, o la fracción, perdón, le pido mostrarse en forma normal, la obtenemos, esa la vamos a obtener en la cadena 3. Y le digo, queremos mostrar la cadena 3 en esta ocasión. Fíjense cómo me muestra 13 medios. El medios de abajo está apoyado hacia justificado hacia la izquierda, ¿no? Tal vez la manera más interesante hubiera sido justificarlo a la derecha. Pero bueno, está así la implementación, ¿ya? Bien, esto se los voy a subir a Moodle, pero ahorita lo que quiero hacer, dada esta fracción, por ejemplo, si nosotros tenemos esta fracción, qué sé yo, a ver, nos vamos a inventar una fracción que sea 20 sobre, a ver, sobre 48, ¿correcto? ¿Esto qué me debería dar? 0 enteros, 20 sobre 48. Eso se puede hacer, ¿no es cierto? A ver, vamos a verificar si me permite hacer eso y cómo me muestra. Nos vamos a construir una fracción que sea 20 sobre 48, 20 acá, 48 por aquí, y le decimos OK. Le pedimos a esta mostrarse normalmente, obtenemos su mostración, que es una cadena 4, y le pedimos mostrar, esto en 4. ¿Correcto? Como muestra 2048. Con 2 guiones está bien. ¿Qué más se puede hacer con esta fracción? Fíjense, esta fracción que es 20 dividido entre 48, nosotros sabemos que podemos simplificarla, ¿correcto? ¿A qué sería su simplificación? Si lo dividimos entre 2, esto me quedaría 10 sobre 24. Todavía podemos dividirlo sobre 2, entonces esto me quedaría 5, 12, ¿correcto? Y luego ahí pararía. Entonces, 2048 dice que es equivalente a esta función simplificada. ¿Correcto? A esa, ¿ya? Entonces, mi tarea ahora va a ser, vamos a añadirle una tarea a esta fracción. La fracción, aparte de saber hacer todas las cosas que sabe hacer, le vamos a añadir una funcionalidad más. Y es que me permita simplificar sin perder la fracción original. ¿De acuerdo? Eso vamos a hacer. Le vamos a decir, fracción simplificate y debería mostrarme esta fracción o debería quedar así. Si yo quiero mostrar la versión simplificada de la fracción, me muestra esta. Si yo quiero mostrar la versión mixta de la fracción, me muestra esta. Si yo quiero mostrar la fracción en su estado natural, me muestra esta. ¿Entendido? Entonces tendría 3 formas, ¿no es cierto? Esta vendría a ser la normal, esta vendría a ser la mixta y esta vendría a ser la simplificada.
A ver, para fines de este ejercicio, vamos a hacer lo siguiente y vamos a refinar nuestro modelo. Nuestro modelo lo vamos a refinar así. Si nosotros observamos nuestra clase fracción, que identifica todos los objetos de clase fracción, básicamente habíamos dicho que toda fracción que tiene va a tener básicamente dos cosas, ¿no es cierto? Va a tener su numerador y su denominador, ¿correcto? Eso nomás tenía toda fracción. Podemos hacer dos cosas, decirle que a tiempo de demostración me simplifique o pedirle que tenga, además de esto, otro numerador, fíjense, el numerador simplificado y el denominador simplificado, ¿correcto? Cosa que cuando yo le pida a esta fracción en algún instante de tiempo le diga simplificar, fíjense qué es lo que debería hacer esta fracción. Simplificar. ¿Qué es lo que debería hacer esta fracción? Esta fracción debería encontrarme estos dos valores, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Bien, a ver. Bajo la suposición de que una fracción, ahora sí, razonaremos. ¿Y cómo se simplificará? Si yo a una fracción le pido simplificar, necesito que me den información adicional, aparte de la que la fracción tiene, ninguna, ¿verdad? ¿Y me va a generar un resultado? No, esto me va a generar cambio de estado, ¿ya? Entonces, a ver, si yo le pido simplificar, ¿cómo sería? ¿Qué haría? Si supongamos que tenemos el numerador, lo que acabo de hacer, vamos a darle otro numerador más interesante, a ver, por ejemplo, el 98, y le vamos a dar un denominador que sea el, no sé si es interesante, pero ya, 98 sobre 16, esta fracción. Si esta fracción le pido simplificar, ¿cómo se simplifica? ¿Cómo se simplifica? ¿Cómo se simplifica la fracción? A ver, díganme, chicos, ¿cómo sería? Licenciada, yo lo haría así. 6, 8. A ver, ¿cómo lo harías? Dime. Primero haría Dime, un dime. ciclo en el ¿Ya? que haría una condición en la que dividiría entre dos primero a las dos ¿Ya? cifras. ¿Ya? Y si las dos son divididas, poniendo la Sí. condición que su resultado del principio y el del final son diferentes de ambos, Sí. es porque ha habido la simplificación, recién ¿Ya? la muestro. Y luego voy así, primero del 2, luego del 3, luego del 5 y así. Solo de Ya. las Está primeras. bien. Está bien. Lo que dice su compañero, por ejemplo, es más o menos, es válido, porque me está hablando de un otro problema que es complicado. Me está hablando de 2, 3, 5 y luego seguro el 8 es 7 y así, ¿no ve? Estos números hay que tenerles respeto. ¿Por qué? Porque estos números son números primos, ¿cierto? Una manera de anular, digamos, de anular los otros números que no son primos, pero sin saber que son primos, es la siguiente. Está bien lo que dice su compañero. Tendríamos que ir haciendo una verificación si esto se puede dividir entre este y este se puede dividir entre este. Si se pueden dividir, entonces los dos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si se puede dividir, esto sería 49, 49 y el otro sería 8. 48, ¿correcto? Y luego que tendríamos que averiguar si es que este se puede dividir entre 3, si este se puede dividir entre 3 y así sucesivamente, ¿no ves? Si no se puede, entonces ¿a dónde tenemos que ir a averiguar si se puede entre 5? Entre 5, porque no es verdad que si no se puede entre 3 y hemos terminado, eso no es correcto, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la gama de divisores que puede tener? A ver, vamos a agarrar 98 sobre 16. Vamos a analizar biencito el problema. Si tenemos esta fracción, para hacerlo general, 98 dividido entre 16, ¿cuál es la gama de posibles divisores que pueden dividir este número? A ver, siguiendo la línea de su compañero, sería 2, 3, 5, 7, si es que seguimos, el 11, ¿quién más?
el 13 y nadie más, ¿correcto? Nadie más debería poder dividir a estos dos. ¿A quién más puede dividir? Falso, ¿quién más podría dividir? Bueno, hasta ahí sería, ¿ya? Esto es porque estamos tomando los primos, pero los primos, como les había dicho, mis respetos. Si no agarramos, digamos, el concepto de primos, porque primero tendría que saber cuáles son los primos, ¿y por qué solamente hasta el 13? Porque ningún primo que sea mayor a 16 va a dividir de manera exacta 16, ¿ya? La otra opción, que es no meternos con los primos, es decir, a ver, mi gama de divisores posibles que me permitan reducir este número van a ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿correcto? ¿Hasta cuándo? Hasta 16. Ningún número mayor a 16 podría dividir de manera exacta 16. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, fíjense, es más manejable. Bueno, los dos son manejables, pero ¿por qué hemos parado aquí en el 13? Por las mismas razones que aquí estamos parando en el 16. ¿Ya? Ahora, a ver, nos vamos a poner, bueno, esto sería así. Entonces, tú dices, lo que vamos a agarrar es ir a averiguar si es que se puede reducir. Vamos a intentar, fíjense, reducir la fracción, ¿con quién? Con mi divisor. ¿De acuerdo? Mi divisor. ¿Y quién va a ser mi divisor? Fíjense, mi divisor va a ser 2 la primera vez. Luego, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser? 5. Luego, ¿quién va a ser? 6. Y así hasta que algún día llegue a ser 16. ¿Correcto? Mi divisor, entonces, va a empezar a tomar varios valores. Entonces, voy a intentar reducir mi fracción con este divisor. ¿Se puede? ¿No se puede reducir? ¿Qué me importa? Pero mi divisor, fíjense, más o menos vendría a ser, yo le digo, para todo divisor, ¿correcto? Que pertenece, ¿en qué umbral? Que pertenece al umbral 2 hasta 16. Y cada vez, como vamos a ir caminando en mis divisores de uno en uno, yo voy a intentar reducir, fíjense, mi fracción con ese divisor. ¿Eso se entiende? ¿Sí? Cuando mi divisor, fíjense, valga 2, yo voy a intentar dividir 98 y 16 entre 2. ¿Ya? Si es que mi divisor vale 3, entonces yo voy a intentar dividir mi numerador y mi denominador ¿entre quién? Entre 3, y así sucesivamente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Inclusive vamos a agarrar fíjense, porque puede ser que sea divisible entre 16. ¿Está bien? Bueno, la otra cosa que nosotros tenemos que observar aquí. A ver, les voy a dar un otro ejemplo en el cual vamos a introducir un nuevo elemento más. Se los escribo aquí. A ver, ¿cómo habíamos pensado? Dices, para todo divisor, ¿ya? Divisor, que pertenece a un umbral de conteo. ¿Dónde empieza siempre el divisor? En 2, ¿correcto? Y va a ir hasta algún X. No sabemos, ¿ya? X le vamos a poner. Y cada vez va a ir de uno en uno. X vamos a saber qué es. Por ejemplo, si nosotros tenemos el 40 sobre 20, ¿ya? Entonces, mis divisores, ¿cómo deberían caminar? Mis divisores deberían pertenecer al rango entre el 2 e inclusive el 20, según la teoría. ¿Cierto? ¿Ya? Hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Le vamos a decir, ¿será que se puede reducir? Aquí habíamos dicho, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a reducir, intentar reducir la fracción para cada uno de esos divisores. Entonces, la primera vez mi divisor, ¿cuánto va a valer? Va a valer 2. Entonces, yo voy a intentar reducir, fíjense, con el 2, tanto mi numerador como mi denominador. ¿Se pueden ambos? Sí. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? 20, 10. ¿Cuál sería lo siguiente que tenemos que hacer en el razonamiento? Ya he podido reducir, fíjense, con 2. Lo siguiente que tendría que hacer es tomar el nuevo valor de mi divisor. Y mi nuevo divisor, ¿cuánto sería? Sería el siguiente, por ejemplo, aquí de cuánto en cuánto vamos a caminar, de uno en uno. El divisor, ¿quién sería la siguiente vez?
3. Entonces yo le digo, ahora sí, lo que me ha quedado, fíjense, este reducido, vamos a intentarlo dividir entre 3. ¿Se puede entre 3 el 20? No. ¿El 10 se puede entre 3? No. Entonces no va. ¿Dónde tenemos que ir ahora? Al 4, ¿cierto? Seguimos caminando. Y con el 4 yo le digo 20, 10. Intentaremos reducir por el 4. ¿Se puede? Sí. No, no se puede. Este se puede, 5. Pero este se puede, no. Entonces no se puede reducir con el 4. ¿A dónde me tendría que ir? Con el siguiente divisor, que vendría a ser ¿quién? El 5, ¿cierto? 5, le digo, ¿puedes reducir a 20? Sí, me dicen 4. 5, ¿puedes reducir a 10? Sí, me dicen 2. Entonces sí pude. Mi nueva fracción simplificada sería 4 medios. Pero fíjense en qué divisor yo ya estoy aquí. El divisor que yo he utilizado aquí ha sido el 5. Y no voy a retroceder. ¿Quién me toca ahora agarrar? El divisor 6. Le digo, 6 se puede dividir entre, o 4 se puede dividir entre 6 y 2 se puede dividir entre 6. No me dice. Y fíjense, ninguno de los divisores que están aquí arriba ya podrían dividir a estos. ¿Por qué? Porque son más chiquitos, ¿cierto? De manera exacta. Entonces, diríamos, en este razonamiento, resulta que 40 entre 20 dice que se reduce a una 4 sobre 2. Y nosotros sabemos que eso no es verdad, ¿cierto? ¿Cuál es su reducción más chiquitita? 2 sobre 1. Esa es su reducción. ¿Han entendido esa parte? ¿Está entendida esa parte? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer? Una de las cosas que me puede librar, no sé si los primos me ayudarían aquí, no sé. Entonces, a ver, trataremos de ver cómo tendríamos que hacer nuestra reducción. Nuestra reducción parece que no es de una sola pasada. Entonces, veamos, vamos a agarrar así. Nuevamente mi ejemplo 40 sobre 20. Ya vamos a agarrar mi ejemplito 40 sobre 20 y le decimos, bien, 40 sobre 20. ¿Ya? Entonces, mi divisor, la primera vez, ¿cuánto va a valer? 2. ¿Ya? Preguntamos. 40 se puede dividir entre 2 y 20 se puede dividir entre 2. Sí, me dice. Entonces, mi reducción, ¿qué sería? 20, 10. Y zapateamos, ¿de acuerdo? Y le vuelvo a preguntar. Fíjense, con el 2 le pregunto aquí. Y le vuelvo a preguntar. ¿El 2 puede dividir a 20? Sí, me dice. Eso se va a 10. ¿Y el 2 puede dividir al 10? Sí, me dice, eso se va a 5. Y vuelvo a zapatear. Y le digo, a ver, veremos si es que el 2 puede reducir una vez más a este. ¿Cierto? Entonces ya estamos reduciendo a esto, se llama el proceso reducir la fracción con el divisor 2. Pero resulta que no lo vamos a hacer solo una vez, lo vamos a hacer más de una vez. Aquí ya hemos hecho una reducción. Aquí estamos haciendo mi segunda reducción usando el 2 y voy a intentar hacer mi tercera. ¿El 10 se puede reducir con el 2? Sí, a 5. ¿El 5 se puede reducir con el 2? No. Entonces ya no se puede. ¿Correcto? Entonces, de reducir con el 2, ¿cómo debería terminar mi fracción? 10 quintos. ¿Cierto? Una vez que tengo eso, ahora sí, recién le digo, iremos al divisor 3, porque yo ya sé que entre 2 ya no se puede. ¿Ya? ¿Y esto qué me permite? Fíjense, cuando yo hago esto, ¿qué le estoy diciendo? Que se puede dividir entre 40 y 20, se pueden dividir entre 2. Pero cuando yo hago la segunda vez, ¿qué le estoy diciendo? Que 40 y 20 se puede dividir entre 4, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Cierto, no? ¿Estamos bien, chicos? Sí, listo. Sí, entonces aquí ya básicamente, ¿qué estoy agarrando? Estoy agarrando todos los múltiplos de 2 y los que me permiten hacer divisiones. Entonces agarro división, voy a ver si es que 10 quintos, ¿sí? Se puede reducir con el 3. Con este no, dice, y aquí abajo tampoco. Entonces no se puede reducir con el 3. ¿Sí? Sigue estando 10 quintos. ¿A dónde me voy? Al divisor 4.
¿Correcto? Me voy a mi divisor 4. Y me dice, ¿10 se puede dividir entre 4? No. ¿5 se puede dividir entre 4? No. Entonces, ¿a quién me voy? Al divisor 5. ¿Ya? Y mi fracción, ¿qué sería? 10, 5. Y le digo, ¿10 se puede dividir entre 5? Sí. ¿A cuánto? A 2. ¿5 se puede dividir entre 5? Sí. ¿A cuánto? A 1. ¿Listo? Entonces, esta ya no es más la fracción. Esta es la nueva fracción reducida. ¿Sí? Hasta aquí. Y vuelvo a martillar con el 5. Intentemos una vez más el 5. 5 se puede, 2 se puede reducir con el 5, dividir, no. 1 se puede reducir con el, dividir con el 5, no. Entonces, ¿a dónde tendría que ir? A mi divisor 6. Y así, ¿hasta cuánto? Hasta que algún día mi divisor valga ¿cuánto? 20. ¿Entendido? Obviamente ninguno de estos va a poder dividir de manera exacta, pero por el momento lo agarraremos así exhaustivo. Luego vamos a cranear otra solución más efectiva. ¿Entendieron? ¿Sí? Este procedimiento que acabo de escribir aquí vendría a ser la reducción. Entonces, este que tengo acá lo vamos a escribir, ¿ya? Escribimos lo siguiente y le digo así, ¿ya? Vamos a agarrar y le decimos, dice, reducir, fíjense. ¿Yo qué quiero? Quiero reducir la fracción. Y para eso, ¿qué me van a mandar? Me van a mandar un dato de entrada que es el divisor. ¿Y qué es lo que estoy queriendo reducir? Estoy queriendo reducir el numerador simplificado y el denominador simplificado, porque a mí me han pedido que yo no haga modificación en la representación original de la fracción. Entonces vamos a manejar estos nuevos dos atributos que va a tener mi fracción. Inicialmente, fíjense cómo parten estos. Inicialmente estos van a ser a mi numerador original, ¿ya? Y este va a ser a mi denominador original. ¿Correcto? Eso es. Muy bien. Entonces, ¿qué le digo? ¿Cómo sé si este es reducir? Yo preguntaba, ¿será que el numerador simplificado, fíjense, es divisible? Es divisible entre div, le pregunto, ¿cierto? Pero no solamente el numerador tiene que ser. Y además, le digo, ¿cierto? ¿Será que el denominador simplificado es divisible? ¿Sí? Divisible. ¿Entre quién? Entre div, le pregunto. Ya los dos tienen que ser divisibles. Si me dice que sí, entonces mi numerador simplificado debería cambiarse. ¿Correcto? Mi numerador simplificado ahora va a ser mi numerador simplificado dividido entre div. Sin pena. ¿Por qué? Porque ya hemos demostrado que es divisible. Y luego mi denominador simplificado, ¿qué debería ser? Debería ser a mi denominador dividido entre el div. ¿Correcto? Eso sí. Pero como en este ejemplo, fíjense, el 40-20 se ha dividido un vez por 2. ¿Y qué me ha quedado? 20-10. ¿Cierto? Esto, nuevamente vuelvo a insistir, ¿será que se puede dividir de nuevo por el divisor? Y eso vamos a hacer aquí. Entonces acá le digo, una vez que hemos terminado eso, vuelvo a preguntar, ¿será que de nuevo se puede dividir el numerador, el nuevo numerador simplificado y el nuevo denominador simplificado entre div? Si me dice que sí, divido. ¿Cierto? Vuelvo a hacer eso. Y así, ¿correcto? ¿Qué tipo de repetición es esta? ¿Qué tipo de repetición es esta? While. Un while. ¿Correcto? Entonces esto es un while. Listo. Ya está. ¿Y esta otra qué sería? Esta que tenemos aquí. Un for. Ese es un for. ¿Correcto? Entonces este es un for. El otro es un while. ¿Qué vendría a ser X aquí, jóvenes? En esta transparencia, ¿qué es X? ¿A qué es X? Este X.
un entero. Sí, pero ¿cuál? Ah, no, el índice sería. ¿El quién? Índice. No, el índice es div. En este caso, fíjense, no es índice. En realidad, mi variable de conteo es div. Estos son los límites. Este va a ser el límite inicial y este va a ser el final. ¿Pero qué vendría a ser X? Por ejemplo, en este ejercicio, ¿qué es X? Una multiplicación. No, No, divisor. El no. menor entre el numerador y el denominador. Gracias. Va a ser el mínimo entre el numerador y el denominador. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Una vez que ya tenemos eso, manos a la obra. Aquí está todo un garabato. Entonces vamos a escribir mejorcito acá. Y resulta que mi simplificar, fíjense, básicamente va a ir así. Dice, mi proceso de simplificar va a ser básicamente lo siguiente. Me dicen que lo primero que tengo que encontrar es el límite, ¿de acuerdo? De mi divisor. Entonces vamos a encontrar el límite superior de mi división, de mis divisores. Y eso, como hemos dicho, que va a ser el mínimo entre el numerador, ¿cierto? Y el denominador inicialmente. ¿Correcto? Entonces, mi numerador simplificado y mi denominador simplificado, inicialmente, ¿a qué van a ser? Van a ser al numerador y al denominador inicial, ¿correcto? A eso va a ser. Bien, una vez que tenemos eso, entonces, agarramos y le decimos, vamos a agarrar una variable, fíjense, de conteo que me va a permitir hacer una repetición. Y le voy a decir, voy a empezar a generarme valores enteros que van a estar identificados con el nombre div, que va a empezar la primera vez en 2, ¿cierto? Y va a ir hasta inclusive, ¿a quién va a ir? Va a ir hasta inclusive el límite superior, que en este caso sería el mínimo del numerador y el denominador. Y mi div, cada vez cómo va a ir avanzando, no me puedo olvidar de ninguno, ¿correcto? Así. Y cada vez que asuma un valor div, yo le voy a pedir a mi fracción que intente reducir, ¿correcto? Tanto su numerador con su denominador con este div. ¿Sí? Eso va a ser. ¿Listo? Ya está. Eso sería básicamente simplificar. ¿Correcto? Ahora, mi reducir. ¿A qué vendría a ser igual mi reducir? Ya hemos analizado. Entonces, mi reducir va a ser a lo siguiente. Vamos a agarrar y decimos. El reducir básicamente es, dice que mientras esto se cumpla, ¿ya? Mientras el numerador de la simplificación, módulo, la división, el divisor, sea 0, ¿eso qué significa? Que mi numerador simplificado es divisible entre div. Y además, lo estoy traduciendo, ¿correcto? Mi denominador simplificado, módulo div, sea 0. ¿Eso qué significa? Que estos dos, tanto el numerador como el denominador, pueden dividirse de manera exacta entre ¿quién? Entre 0. Dice, si es que eso es así. Entonces reducimos. Mi numerador simplificado va a ser al ex valor del numerador simplificado dividido entre div. Y esto con mucha confianza. Esto jamás me va a generar un residuo que no sea 0. Porque primero he comprobado. Y el denominador simplificado, fíjense, va a ser al denominador simplificado dividido entre div. ¿Cierto? Listo, ya estaría. Y hacemos eso tantas veces como se pueda.
Todo este proceso, ¿qué es? Este proceso, ¿qué se denomina? Este proceso se denomina reducir. Ya vamos a intentar reducir, dado que me envían como dato de entrada el divisor. Listo, nos venimos aquí. Una vez que tenemos clara la película, venimos acá, eso escribimos. Fíjense, esto es estructurar cerebro, ¿ya? Pero ¿qué hemos hecho para estructurar nuestro cerebro? Hemos entendido, ¿no ve lo que estamos haciendo? ¿Ya? Y luego nos hemos dado ejemplos y nos hemos dado cuenta que si hacemos de una sola pasada, vamos a quedarnos con la fracción 4/2. Entonces, ¿qué hemos dicho? Tenemos que zapatear probablemente en un divisor tantas veces hasta agotar la posibilidad de veces que ese divisor puede dividir de manera exacta al numerador y al denominador. Entonces, hemos razonado que, por ejemplo, si tenemos el divisor 2, este divide a este, y luego ese mismo divisor divide de manera exacta a este, y ese mismo divisor vamos a intentar ver si divide de manera exacta. Cuando intentamos utilizar este divisor para dividir o reducir o simplificar la función o la fracción, cuando ya no sea posible hacer la división de los dos valores que tiene mi fracción. Muy bien, una vez que hemos explicado eso, entonces pasaremos a hacer nuestro simplificar. Siempre, ¿de acuerdo? Estas estructuras de control que hacen, modelan cerebro, ¿ya? Te están modelando de manera sistemática tu cerebro. Entonces, veamos acá. Mi proceso simplificar vendría a ser más o menos así. Este no me genera resultado. ¿Qué me va a generar? Un cambio de estado, ¿ya? Me va a calcular el numerador simplificado y el denominador simplificado. ¿Qué se llama el proceso? Se llama simplificar. Y básicamente, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Básicamente queremos reducir lo más que se pueda sin perder la noción de la fracción, ¿ya? No queremos dividir, queremos simplificar. Entonces, para ello, ¿qué necesito? Necesito una variable local que sea mi límite superior. Y mi límite superior, fíjense cómo lo vamos a conseguir. Lo vamos a conseguir mandándoles a competir al numerador y al denominador, y el mínimo de ellos me debería devolver este proceso min, y eso lo vamos a poner como el nuevo valor que representa el lim superior. Una vez que tenemos eso, entonces nos disponemos a poner nuestros divisores. Mis divisores, ¿dónde van a empezar? En 2. Mi divisor va a ir inclusive hasta el límite superior. Y mi divisor cada vez como va a incrementar de 1 en 1. Y por cada valor que asuma mi divisor, yo le voy a pedir que vaya a intentar simplificar con ese divisor mi fracción. Y listo, ya está. Eso sería simplificar. Por otro lado, dice, ¿qué básicamente es reducir? El reducir hemos pensado allá. Y ese no necesita ser público. Completamente válido que sea privado. Este proceso, fíjense, es un mensaje interno, por lo tanto privado. No espera resultado. ¿Qué espera? Cambio de estado. ¿Qué le vamos a llamar? Reducir. ¿Qué vamos a recibir aquí como dato de entrada? Un divisor. Y lo que yo voy a intentar es agarrar este divisor tantas veces como sea posible para reducir mi fracción. ¿De acuerdo? Entonces acá le pregunto, mientras, le digo, mientras mi numerador simplificado sea divisible de manera exacta entre div, y además los dos tienen que cumplir, ¿no es cierto? Mi denominador, fíjense, sea divisible de forma exacta entre div, los dos, ¿ya? Tanto mi numerador como mi denominador. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Reducimos, le digo, mi numerador simplificado va a ser el resultado de dividirlo entre div. Y mi denominador simplificado se va a cambiar con este resultado de evaluar esta expresión. Para que esto funcione, ¿qué necesitamos añadirle? Necesitamos añadirle a
dos atributos, ¿correcto? Uno que me determine el numerador simplificado y el otro que me determine el denominador simplificado. Si ustedes observan, cuando construimos, el numerador simplificado sería exactamente el numerador, ¿correcto? Y el denominador simplificado sería exactamente el denominador. ¿Cuándo nomás cambiamos este valor? Cuando queremos simplificar. Ya, si le pedimos simplificar a la función, entonces eso va a ser. Esto no va a compilar, se queja. ¿Por qué? Porque me dice qué cosa es min. No hay problema. Min resulta ser una función que por lo que veo se compromete a generarme un valor entero. ¿Y por qué me estoy dando cuenta? Por cómo estoy utilizando este min. ¿Y qué vamos a recibir como datos de entrada? Dice, vamos a recibir dos números. Vamos a recibir el N1 y vamos a recibir el N2. ¿Y qué es lo que me pide hacer? Me pide encontrar, dice, el menor entre los dos, ¿ya? Y básicamente, mi resultado, ¿dónde va a estar? En la variable menor. Y preguntamos, le decimos, si N1 es menor que N2, entonces, ¿quién es mi menor? Mi menor va a ser N1, ¿correcto? Entonces, mi menor se pone con N1. Pero si no es así, entonces vamos a decidir que mi menor sea N2. Y cuando son iguales, cualquiera de los dos me va a responder como mi. Compilamos y ya no tenemos errores de sintaxis. Veremos si es que está funcionando. 40-20 habíamos hecho nuestra fracción, ¿ya? Entonces, venimos acá y le digo, nos vamos a construir una fracción que tenga 40-20, 40 sobre 20. Vamos a inspeccionar, como es costumbre. Fíjense, el numerador simplificado es 40, el denominador simplificado es 20. Yo le voy a pedir a este simplificar y esperemos que funcione. Cuando funciona, uy, ¿esto está bien? 1, 0. ¿Está bien eso? No, hay un error. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde puede estar el error? No hay problema, vamos a empezar a verificar. Hay un bicho en el proceso, entonces le pongo ahí y vamos a empezar a verificar cómo funciona, ¿ya? Simplificar. Por ejemplo, tenemos que construir de nuevo porque esto ya no me va a funcionar. Vamos a construir una nueva fracción. Le digo 40-20, ¿ya? Le ponemos esa marca ahí y vamos a ir rastreando qué es lo que hace al simplificar y vamos a ver dónde está un posible error. Le vengo y le digo simplificar, ¿ya? Fíjense, las variables que tiene este objeto, ahora sí aquí ya tiene sentido, ¿qué vienen a ser sus atributos? Num, den, nums y dens, ¿ya? Seguimos. Aquí, ¿qué se crea? Mi límite es correcto, dice el menor de los dos, ¿quién es? 20, vamos bien. Mi divisor, ¿cuánto va a valer? 2, ¿no es cierto? Ese 2, dice, se va a venir a llamar a mi reducir. Fíjense, mi divisor, ¿cuánto vale aquí? 2. Preguntamos, ¿será que mi numerador, este y este son divisibles entre 2? Sí, me dice, debería entrar aquí. Entonces nos fijaremos, ¿cómo ha reducido esto? En 20. ¿Cómo ha reducido esto? En 10, ¿no? Seguimos. ¿Será que estos dividen de manera exacta el div? ¿Divide de manera exacta 20 y 10? Sí, me debería decir que sí. Entonces mi numerador, ¿cuánto ya es? 10. Y mi denominador, ¿cuánto es? 5. ¿De acuerdo? Volvemos a preguntar, ¿será que 2 divide de manera exacta estos dos? Y vamos a ver si dónde está el error. Preguntamos y me debería decir que no. ¿Correcto? ¿Dónde está? Ay, ese, ¿dónde está mi error? ¿Dónde está mi error? Eso debería responderme que no. ¿Dónde está mi error? Error de dedo. ¿Dónde está? Acabo de encontrar el error. El DNS. ¿Cuál?
método reducir en la variable que es Muy bien, común, debería ser perfecto. 20. Acabo de leerte. Muy bien, compilamos. Ahí está mal. Entonces vamos a colgar mi máquina y volvemos a compilar. Ahora sí, un error sazo. De acuerdo, que a veces se te va, es sin notorio. Y vamos a ver, inspeccionaremos y si es que todo va bien, debería poderme simplificar. Yo le digo simplificar y ahora sí, está en cristiano. ¿Correcto? ¿Sí? Está bien, entonces, a ver, vamos a hacer cualquier otra fracción. Agarremos otra fracción, no sé, 35 con 20 y veremos cómo simplifica. Ahorita no le he enseñado a mostrar la simplificación. ¿Ya? Vamos a inspeccionar. Esta vendría a ser 35 dividido entre 20 o fracción 20. Le vamos a pedir a esta simplificar. Con mucho entusiasmo me sale 7/4. ¿Es correcto? 35 dividido entre 5 a 7. 20 dividido entre 5 a 4. Y no se puede dividir por nadie más. ¿Ya? ¿Listo? Simplificado. ¿Alguna pregunta? ¿Han visto? Así se hace. ¿Cómo entramos al debugger? Así, le pones un stop. Siempre se puede poner un stop cuando el programa está compilado. ¿Ya? A ver, te respondo, Jimmy, me dices, ¿no sería mejor, dices, empezar a dividir desde el menor de los dos y de ahí ir quitando? Me pregunta. Podría ser, pero te cuento que cuando empezamos por el 2, ¿qué se llama? Cuando empezamos por el 2, vamos allá por la repetición sucesiva que tienes, vas a empezar a eliminar todos los pares, por ejemplo. 2, 4, todos los múltiplos o los divisibles, los divisores pares que tenga, ya se van a eliminar de entradita. ¿De acuerdo, Jimmy? Es una posibilidad también. No habría la posibilidad de quitar los ceros directamente. Habría, pues, Franz. Pero eso sería más difícil porque yo tendría que ir a averiguar, ¿no es cierto? La cifra de las unidades del numerador es 0. La cifra de las unidades del denominador es 0. Si me dice que sí, entonces le quito el 0. ¿Correcto? Y si me dice que no, ¿qué hacemos? Tendría que volver nomás a hacer esta simplificación, ¿cierto? Porque ahí tú ya te estás yendo por el formato. No está mal, pero tendríamos que ver lo que su compañero dice. Bueno, es que tú tienes ojos, ¿correcto? Cuando tú miras esto y dices, bueno, esto es 40 dividido entre 20, facilito, ha agarrado eso con eso y le ha quedado 4/2. Y ahora eso le ha dividido entre 2 y esto me ha quedado 2/1. Pero el chiste es que esto es un caso muy particular, ¿ya? Y no necesariamente todas las fracciones tienen esa peculiaridad. Por ejemplo, el que acabo de hacer ahorita, 35 dividido entre 20, o fracción 20, ¿sí? Esto, la cifra de las unidades es 0, ¿no? Dice. La cifra de las unidades es 0, sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer si no son los dos ceros ahí? No me va a quedar otra que empezar a reducir como lo hacemos. ¿Ya? Entonces, lo que tú dices, Franz, no está del todo mal. El chiste es que nosotros tengamos un número así, no de 0, y aquí abajo 0, numerador así. Es un caso muy peculiar, ¿no? Para quitarle a estos dos. Pero luego, fíjate, si yo quiero seguir simplificando este ya no cumple. Entonces, tengo nomás que hacer otra simplificación. ¿Ya? Eso sería. Bueno, respondo, Iván, para poder hacer uso del debugger, lo primero que tienes que tener es el programa compilado. ¿Ya? Si no está compilado,
no funciona el debugger. ¿Qué es lo que haces para activar tu debugger? Donde tú crees que hay un error o si quieres ver cómo funciona, te paras a este lado de la pantalla. Puedes ver mi pantalla, ¿verdad? Te paras a este lado de los numeritos y le pones un stopper. Nunca jamás te va a permitir poner un stopper en cabecera de proceso ni en declaraciones, porque esas no se consideran instrucciones funcionales. ¿Dónde te va a permitir poner un stopper? Fíjate en el while, ese es una funcional. Te puede permitir poner en el if en else. Te puede permitir poner en una asignación, en el for. ¿Ya? Puedes ponerle aquí también si quieres, pero aquí es excesivo, ¿no es cierto? Cuando yo hago paso de introducir y demás, voy a ir viendo cómo va cambiando los valores a medida que se va ejecutando el programa. Bien, con eso habríamos terminado la clase de hoy. Se lo voy a subir desde fracción a Moodle y vayan a practicar. Desde el jueves vamos a avanzar lo que es estructura de datos y sobre la base de eso vamos a empezar a hacer más ejercicios. ¿Se acuerdan del problema del foliador? ¿Recuerdan el foliador? Decíamos, si tenemos foliador que tiene, por ejemplo, tiene capacidad o su límite de demostraciones, pero le habíamos llamado, por ejemplo, si es foliador de 4 cifras, ¿ya? Entonces, ¿cómo enumera él? No enumera así. Eso es un. ¿Cómo enumera el 2? Sí, siempre hace uso de todas las cifras. Por ejemplo, el email, entonces, ¿cómo enumera? Sí, ¿cierto? El 900, sí, 4 cifras. Entonces, el foliador, ¿hacia qué número puede foliar? Puede foliar entre 9.999. Ya no existiría el 10.000. Ya es el problemita del foliador. Vuelvan a retomar y vayan a resolver el problema de... Vayan a resolver el problema de hacer la mostración del valor del foliador así. ¿De acuerdo? ¿Ya? Jonathan, ya llevo unos cuantos años encima. Esa es la diferencia, ¿de acuerdo? Y en me enseño. Cuando se enseña, se aprende bastante. Entonces, una buena manera de aprender es enseñarles cuentos. Si tú te pones a la tarea de enseñarle a tu amigo de al lado así, o a practicar, o traten de explicarse entre ustedes, van a aprender un montón. Y todo lo que ustedes encuentren, lo programen. ¿De acuerdo? Programen, estructuren cerebro. Lo difícil de la programación es estructurar el cerebro, hacer estas cosas, ¿cierto? Empezar a hacer esto, a ver cómo se hace y luego llevarlo a escrito. Fíjense, de toda esta cosa que hemos hecho, ¿sí? Hemos agarrado todo esto en sentido y lo hemos reducido a esta partecita, ¿ya? Eso tienen que aprender, ¿correcto? Eso no es trivial, por eso es que en el mundo no está plagado de programadores. Bueno, ahora ya está plagado de programadores, pero no todo el mundo estudia para ser programador, ¿correcto? Entonces, fíjate, todo este razonamiento que hemos hecho lo hemos reducido a cito. Y todo este razonamiento que hemos hecho ya 1 vez, 2 veces, 3 veces, ¿a qué lo hemos reducido? A estito. Fíjate, lo hemos reducido a esto. Eso es lo más importante, ¿ya? Tienen que aprender a estructurar cerebro. Una vez que aprendes a estructurar cerebro, pasarlo al lenguaje de programación es un trabajito extra, pero ya, esta es la clave, ¿ya? Que tu pensamiento sea estructurado. Y si aprendes a hacer esto, vas a aprender también, aprender cualquier otro lenguaje de programación no te va a ser difícil, ¿ya? Muy bien, jóvenes, con esto habríamos terminado la clase de hoy. Voy a intentar subirles el video. ¿De acuerdo? Hasta luego, jóvenes.